Buenos días, honorables magistrados de la Corte Penal Internacional. En esta segunda parte de su intervención, la representación legal de las víctimas tendrá por objetivo demostrar el por qué los máximos responsables de todo lo acontecido en el Estado de Pasco son el presidente de Pasco y el presidente del otro, partiendo por afirmar que lo son bajo la modalidad de la coautoría inmediata por aparatos organizados de poder, que se encuentra recogida en el artículo 25.3a del Estatuto de Roma. Además de ello, también probará cómo dan efectivo cumplimiento a los dos requisitos consagrados en el artículo 30 del mismo cuerpo normativo, a saber, la intención y el conocimiento para llevar a cabo los elementos objetivos del delito. Sus señorías, si bien esta etapa procesal resulta ser un poco prematura para poder realizar un análisis en punto al elemento volitivo o subjetivo, como lo confirman así las decisiones de apertura de investigación de Costa de Marfil y de Kenia, lo cierto es que esta determinación se toma allí en virtud de que no habían presuntos máximos responsables. En esta situación, y a la luz de lo estipulado en el punto número 3 de la agenda, se solicita que se haga un análisis concreto respecto a los presuntos máximos responsables. Presuntos máximos responsables que se encuentran específicamente y claramente identificados. Por ello, y en virtud a esta aclaración, esta representación abordará tal análisis subjetivo de manera posterior, sin perjuicio de que claramente esto cambie dentro de etapas procesales ulteriores al proceso. Primero, y con respecto a cómo en los hechos del caso se configuran los 5 requisitos objetivos necesarios para poder predicar la existencia de la coautoría inmediata, esta representación abordará tal análisis a partir de los elementos jurídicos obtenidos en las decisiones de comparecencia del señor Ruto Cosgui y San, en las órdenes de arresto del señor Al-Bashir, Bemba Gombo y en la confirmación de cargos del señor Katanga y Nusyolo. Así pues, el primer elemento exige que el sospechoso haga parte de un plan o de un acuerdo común con una o con más personas. Sus señorías, este elemento se encuentra presente en los hechos del caso, de manera específica en el hecho 23, a saber, en la reunión celebrada entre los dos presidentes, el 4 de julio de 2014, en la cual el presidente del otro le informó al presidente de Pasco de su decisión de llevar a cabo las operaciones con los robots en las selvas pasquenses, accediendo con ello a una petición hecha tiempo atrás por el presidente de Pasco. Me refiero, sus señorías, a la misiva enviada el 30 de noviembre de 2013 por el presidente de Pasco a su homólogo del otro, en la cual le solicitaba que le ayudase a resolver el problema Guaí. Sus señorías, como si acaso la población civil fuese un problema susceptible de ser resuelto en virtud de las visiones contrapuestas con las que cuenta este pueblo ancestral respecto de la política extractora del Estado de Pasco. Lo cierto, sus señorías, es que en tal reunión del 4 de julio de 2014 se llegó a un acuerdo concreto en virtud de que hubo una aceptación mutua y recíproca respecto a un lugar y respecto a una fecha. Respecto a un lugar, en punto a que los dos presidentes aceptaron que efectivamente los robots serían desplegados en territorio pasquense. Y respecto a una fecha, puesto que afirmaron que efectivamente los robots se desplegarían en cualquier día del mes de diciembre de 2014. Sumado al anterior, como muy bien lo afirma la representación de la Fiscalía, ciertamente en el hecho 28 se hace alusión a que los presidentes, una vez tienen conocimiento claro respecto a los crímenes acontecidos en el Estado de Pasco, deciden no hacer nada y esperar cómo evolucionarían los acontecimientos. El segundo elemento implica que cada uno de los sospechosos realice contribuciones esenciales de manera coordinada. Primero, y con respecto a las contribuciones esenciales del presidente del OT, se tiene en los hechos 22 y 24 que él dio la autorización para que efectivamente los robots fuesen desplegados en territorio aguaí. Pero además de ello, él prestó toda la armamentística necesaria para poder llevar a cabo la operación. Estamos hablando, sus señorías, de los 250 robots letales autónomos. De otro lado, con respecto a las contribuciones esenciales del presidente de Pasco, se tiene que estas resultan de toda una cadena causal de hechos. Cadena causal que tiene origen en la misiva enviada el 30 de noviembre de 2013, donde el mismo presidente hace referencia a un problema, como los miembros y los pobladores del pueblo ancestral aguaí. De manera posterior, 7 días antes de desplegar los robots en las selvas pasquenses, él decide retirar a las fuerzas de su estado a las bases militares, dejando completamente aislada a la población civil. Sumado a ello, una vez en el conocimiento de las implicaciones con respecto al uso de los robots, acepta y autoriza la operación.
Pero además, en el hecho 21.e se hace referencia a que el presidente de Pasco ayudó a que todo fuese desarrollado de manera discreta. Y este hecho 21.e aparece en la respuesta número 1 como un hecho probado y no como una simple opinión, sus señorías. Las contribuciones esenciales de las fuerzas militares de los respectivos estados fueron desarrolladas de manera coordinada, como lo refieren las respuestas 15 y 99. El tercer elemento implica que los sospechosos tengan un control efectivo sobre todo el aparato organizado de poder. Control efectivo que se manifiesta en las respuestas número 14, 96 y 102, en las cuales se afirma que los dos presidentes eran los comandantes supremos, de iure y de facto, de las fuerzas militares de sus respectivos estados, ubicándose por ello en la cúspide de todo el aparato organizado de poder y teniendo por tanto un control efectivo sobre el mismo. El cuarto elemento implica que el aparato revista dos características. Debe ser organizado y jerarquizado. Y sus señorías, ello también se refleja en los hechos del caso. En la cúspide del aparato organizado de poder compartían el hecho de que se encontraban los presidentes como comandantes supremos. De manera posterior... Por favor, señora representante de víctimas, me gustaría una aclaración cuando se refiere a que eran comandantes supremos y por lo tanto tenían el control efectivo. ¿Es automático que un comandante supremo tenga el control efectivo? Me gustaría una aclaración en ese punto. Señoría, ciertamente el control efectivo versa no solamente sobre un control de iure, sino también sobre un control de facto. Esto quiere decir que en la materialidad, como lo refiere la confirmación de cargos de Katanga, los mandatarios tenían el poder de tener el automatismo en sus órdenes, de tal manera que se cumple también con el quinto requisito de la coautoría inmediata, en virtud de que, una vez los sospechosos emitían una orden, esta debía ser cumplida automáticamente por cualquier miembro del aparato organizado de poder. De tal manera, honorables magistrados, que, en el caso hipotético de que un subordinado decidiese rehusarse a cumplir la orden, este sería intercambiado automáticamente, dando cuenta con ello del carácter fungible del resto de los miembros del aparato organizado de poder. Este elemento se pone presente en los hechos del caso, sus señorías, en virtud de que solamente los dos presidentes participaron en la reunión del 4 de julio de 2014, en la cual se gestó el acuerdo, en la cual, como se usan los verbos rectores del hecho número 23, ellos acordaron, ordenaron e informaron. Evidentemente, ellos tenían el dominio del hecho, puesto que además, en toda la descripción fáctica, no se desprende de manera alguna que el resto de los miembros del aparato organizado de poder ni participaran en la reunión, ni tampoco dieran órdenes esenciales. Todo lo contrario, de los hechos del caso se demuestra que ellos simplemente, su función se reducía a ejecutar las órdenes dadas por los máximos responsables. Además, la organización tenía una marcada jerarquía. Como lo continuaba diciendo, en tercer lugar se encontraba para el estado de Pasco las fuerzas desplegadas en territorio aguaí. De otro lado, para el caso del estado de Lote, en tercer lugar se encontraba el Estado Mayor Aire y en cuarto lugar la División Aérea número 3. Por todo ello, y dando cabal y efectivo cumplimiento a los 5 requisitos de la coautoría inmediata, esta representación afirma que los máximos responsables de todo lo acontecido en el estado de Pasco son los dos presidentes, en virtud de que cumple con lo estipulado en el fallo de primera instancia de Tomás Lubanga, al estar en manos de ellos la decisión de saber cómo sería llevado a cabo el hecho y si efectivamente sería llevado a cabo. Ahora bien, esta representación reconoce que para que una persona pueda ser penada por crímenes de la competencia de este honorable tribunal, es necesario que concurran los dos elementos exigidos en el artículo 30 del Estatuto de Roma, a saber, la intención y el conocimiento. Intención y conocimiento que se corporizan en la situación presente en el dolo eventual. Sus señorías, si bien el elemento subjetivo del dolo eventual ha presentado un debate álgido al interior de la Corte Penal Internacional, esta representación considera que la expresión consagrada en el artículo 30.2b del curso normal de los acontecimientos debe ser interpretada de tal manera, como lo ha sido en algunas decisiones de este honorable tribunal, en el sentido de que acepta tanto la certeza virtual como el dolo eventual que se manifiesta en la situación presente, puesto que los sospechosos tenían un conocimiento de riesgos, de probabilidades sustanciales que acontecerían en el curso normal de los acontecimientos, como consecuencia de sus acciones y de sus omisiones. Pero, a pesar de ese conocimiento, aceptaron los riesgos. Primero, esta representación hará referencia al conocimiento de los riesgos. Conocimiento que se encuentra descrito en los siguientes 3 argumentos.
El primer argumento se encuentra en el hecho número 21 del caso, a saber, en la reunión celebrada entre el presidente Delot y todo su equipo asesor. En esta reunión se tuvo un conocimiento claro respecto a riesgos sustanciales, como el hecho de que una vez los robots fuesen desplegados en territorio pasquense, ostentarían autonomía plena a sus señorías y serían completamente independientes del ser humano. Además, se consideraba altamente previsible de que los robots podían acudir a niveles desmedidos de violencia y llegar incluso a dirigir sus ataques contra la población civil, teniendo además de manera altamente previsible un comportamiento desviado y destructivo. El segundo argumento se encuentra descrito en la respuesta número 29, en la cual se afirma que la única manera de desactivar a los robots era mediante operaciones aéreas por medio de drones. Bombardeo, sus señorías. Evidentemente, de eso estamos hablando. Y ciertamente resulta bastante paradójico, como lo refiere la respuesta número 76, de que sí había un sistema de inteligencia militar muy avanzado para poder monitorear el sitio exacto en el que se encontraba cada robot. Pero no había una tecnología siquiera similar para poder realizar una operación de desactivación rápida, eficaz, eficiente y que no pusiese en riesgo a la población civil. Teniendo en cuenta que, como lo refiere la respuesta 75, tal operación de desactivación tardaría semanas e incluso meses. Y sus señorías, de toda la descripción fáctica no se desprende alusión alguna a un plan de contingencia para poder proteger a la población civil durante aquel periodo de desactivación de los robots. Todo ello da cuenta de una completa indiferencia respecto al bien jurídico de la vida de los pobladores aguaí, indiferencia de los dos mandatarios. El tercer argumento se encuentra descrito en la respuesta número 97, en la cual se afirma que los robots incluso podían llegar a dirigir sus ataques en contra de la población civil, con el argumento de proteger su propia existencia. Sus señorías, ¿estamos hablando acaso de preferir la existencia de los robots de una simple metalúrgica por encima de la existencia de la vida de cientos y miles de pobladores aguaí? Al parecer, los presidentes lo consideraron así. Al parecer, los presidentes decidieron preferir la metalúrgica de los robots. Ahora, con respecto al conocimiento de los riesgos, cabe anotarse que estos fueron además aceptados. Con respecto al presidente Delot, una vez tuvo conocimiento de todo lo ya descrito, decidió autorizar la operación. De otro lado, respecto al presidente de Pasco, una vez tuvo conocimiento de todos los riesgos, como lo refieren las respuestas 35 y 85, decidió, como primer acto, agradecer al presidente Delot. Perdón, quería una aclaración por parte de la representación de víctimas con respecto al conocimiento de los riesgos, ¿verdad? Se trata de riesgos que tienen que traducirse de alguna manera en los delitos que forman parte de la decisión que tiene que tomar la sala de autorizar la investigación. Estos incluyen el desplazamiento forzado de personas. ¿A usted le parece que, o sobre la base de qué hechos del caso se desprende que los dos presidentes del país podían haber conocido que, como consecuencia de liberar estos artefactos en el territorio, los pobladores podían verse amenazados y entonces tener que dejar el lugar? Su señoría, los dos presidentes tenían conocimiento de las características particulares de los robots. Los robots tenían fisionomía humana. Fisionomía, según el diccionario de Cambridge, hace referencia a que solo tenían la cara humana, el resto del cuerpo era de un robot. Ciertamente, este pueblo ancestral que se encontraba desde el siglo V después de Cristo, allí, refugiado en las selvas pasquenses, de manera natural, al ver estos robots letales, armados, autónomos, sentirían un terror de tales dimensiones que huirían, como lo refieren ellos, al ver a estas máquinas armadas hasta los dientes. Ese es el elemento de conocimiento que se encuentra presente. Con respecto a la aceptación de los riesgos, una vez el presidente de Pasco tiene conocimiento de todo ello, autoriza la operación y agradece al presidente Delot por haber tomado la determinación de desplegar allí, en su territorio, a los robots. Es evidente, sus señorías, que en la presente situación se tuvo conocimiento certero y claro respecto a riesgos sustanciales, que fueron aceptados y que se materializaron en los 4 crímenes de lesa humanidad que nos traen hoy a cena. Ahora, en lo que respecta a la extrapolación del análisis de proporcionalidad a los crímenes de lesa humanidad, se tiene que, a pesar de que el concepto de proporcionalidad no es unívoco, esto es, a pesar de que implica que en la situación presente el concepto fue abiertamente desproporcionado, este análisis se circunscribirá exclusivamente a lo consagrado en el artículo 51.5b del Protocolo Adicional Primero, en el cual se define que hay una prohibición de lanzar un ataque que,
incidentalmente causará afectaciones a la población civil. En este contexto es claro que la población civil se tiene como una víctima incidental. De otro lado, en los crímenes de lesa humanidad, es claro que el elemento principal es que el objeto directo del ataque sea la población civil. Sus señorías, se cae de su propio peso que hay una imposibilidad jurídica y lógica de extrapolar el análisis de proporcionalidad a los crímenes de lesa humanidad, en virtud de que la población civil no puede ser al mismo tiempo ni víctima incidental del ataque ni objeto directo del mismo. Máxime cuando en la presente situación las víctimas fueron víctimas y objetos directos de los ataques de los dos presidentes. Para finalizar, vale la pena recordar las palabras de la líder indígena y Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, quien dijo: nosotros, los pueblos indígenas, estamos dispuestos a combinar. Su señoría, ¿me permite un minuto para poder culminar con mi intervención? 30 segundos. Muchas gracias. Quien dijo: nosotros, los pueblos indígenas, estamos dispuestos a combinar tradiciones con modernidad, pero no a cualquier precio. Y sus señorías, es ello lo que acontece en la situación presente. Por todo lo anterior, solicitamos a este honorable tribunal que autorice la apertura de una investigación por los crímenes cometidos contra el pueblo ancestral aguaí. Muchas gracias.